Muy bien, entonces mencionábamos que en este caso este patrón, primer patrón de diseño, nos permite patrones creacionales, son situaciones comunes en donde es la creación de objetos. Maestro, se está escuchando cortado. Y donde se delegue a las clases principales. ¿No se oye? Sí, pero se escucha cortado, se corta en vez en ratitos. Ah. La clase de ayer solamente vimos la dependencia. La dependencia se genera usualmente a través de la herencia. Sobre todo, pues la clase hija va a depender casi siempre de la clase padre, ¿sí? Entonces, esa dependencia es precisamente la que nos da lo que es la factoría o abstracta. Pero vamos a verlo con un ejemplito un poquito a lo mejor más sencillo. No sé si por ahí habrán encontrado este. Sí, en este caso, el Abstract Factory, su propósito es que es un patrón de diseño creacional que nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Entonces, aquí lo decía, bueno, si ustedes alcanzan a ver por ahí la imagen, pueden alcanzar a observar que tenemos una fábrica que es abstracta, que precisamente puede hacer cualquier cosa, ¿sí? O sea, crear, vean, desde un sofá de 2 plazas a un sofá más pequeño o una mesa, ¿sí? Pero esas son cuadradas, ese sofá y esa mesa son cuadradas. Entonces, yo necesito a lo mejor mesas y sofás y sillas redondas. Entonces, la fábrica abstracta no me lo va a resolver, me lo va a resolver la fábrica que es en este caso esférica, ¿sí? Y en algún momento a mí me gustaría que en vez de ser redonda, pues fuera triangular o piramidal. Entonces, ahora mi sofá va a ser en forma de pirámide, ¿sí? Y va a ser mi mesa en forma triangular. Hace años vi una mesa triangular muy padre, muy bonita, y dije, ay, esa sí cabe, bueno, en donde vivía, sí cabe donde vivo. Y era de 6 plazas, y me gustaba porque salía de lo común. En cada lado eran 2 sillas. Entonces no era cuadrada, tampoco era redonda, era triangular y estaba muy padre. Entonces sí existen y son bonitas, ¿no? Entonces la fábrica abstracta, ella se va a dedicar a una cosa. Fíjense cómo está aquí separado. Si yo necesito que haya mesas, sofás, sillones de otro tipo, entonces voy a crear, ¿sí?, una clase concreta. Y ya no necesito darle más carga, en este caso, a la fábrica abstracta, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que se está realizando un simulador de tienda de muebles y el código está compuesto por clases, bueno, que representan una familia de productos relacionados, digamos silla más sofá más la mesa. Algunas variantes de esta familia, por ejemplo, de silla, sofá, mesa, tengo moderna, victoriana y art deco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿No? Bueno, pues la silla puede ser art deco, puede ser victoriana o moderna, ¿no? Muy moderna. Igual el sofá. Si se dan cuenta, bueno, pues son diferentes, pero pertenecen ¿a quién? A la misma familia. O sea, yo cuando hablo de una silla,
pues ustedes se pueden imaginar cualquier silla que tengan en su casa o a lo mejor alguna silla que ustedes hayan visto, ¿no? Igual de los sofás hay muchos modelos, ¿sí? Pero todos sabemos que es un sofá genérico, ¿no? En este caso. Igual una mesa. Por eso se considera este concepto abstracto. ¿Qué es la abstracción? Vamos a regresar a lo que vimos en el curso de inducción. Bueno, la abstracción es que yo ya sé que ustedes saben, por decir en este caso, qué es una silla, qué es un sofá y qué es una mesa. ¿Qué tipo de silla, qué tipo de sofá o qué tipo de mesa? Eso es lo que ya nosotros vamos a tener como algo concreto, ¿sí? Si yo les digo, quiero una silla victoriana, entonces ya saben que va a ser una silla garigoleada, porque así eran en esa época, según. No, eso habría que investigarlo, pero según era una silla así, digamos, garigoleada, e inclusive tenía como, puede ser un tipo peluche, o de esa tela muy caliente que normalmente se tiene como franela, ¿sí? Y son rojas y son de madera. Ese ya es el producto concreto. Lo abstracto es lo que ya mencionaba, la silla. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a imaginarnos un buró. Un buró, ¿ustedes cómo se lo imaginan? Pues cuadrado o rectangular, con un cajón y una puertita, que normalmente es lo que tiene. Ok. Eso es lo abstracto. Ya lo concreto, ¿qué sería? Pues yo lo quiero de color chocolate y quiero que en el cajón esté dividido y en vez de dejarme el cuadro por fuera nada más, o sea, en la puertita que tiene abajo, quiero que tenga un entrepaño para que yo pueda poner tanto cosas abajo como arriba. Eso ya es lo concreto, ¿sí? Entonces, aquí el punto de este patrón de diseño es que precisamente vamos a tener lo abstracto como el objeto, ¿sí? Como tal, nada más, nos vamos a imaginar un objeto que tenga ciertas características que son iguales y lo concreto va a ser el hijo. El hijo va a decirnos qué es lo que va a realmente a tener ese objeto, los valores que tenga el objeto. Bueno, necesitamos una forma de crear objetos individuales de mobiliario para que combinen con nuestros objetos de la misma familia. Los clientes se enfadan bastante cuando reciben muebles que no combinan. Y siguiendo con el ejemplo de los muebles, bueno, dice, verá, pues encargué una silla la semana pasada, pero creo que necesito también un sofá. Si ustedes se dan cuenta que sí, qué tipo de sillas pidió, esas son las concretas. Pidió de tipo victoriano, porque son las garigoleadas y todo. Y dice el cliente, hay algo que no encaja cuando le llega su sofá. ¿Qué es lo que no encaja? Que no es de tipo victoriano. Voy a regresarme aquí tantito. Bueno, ni siquiera es de Art Deco, pero no es ni Art Deco ni es moderno. ¿Qué le tendría que haber llegado? Un sofá de tipo victoriano, que es el que tenemos ahí en medio, que es precisamente el que combina con las sillas que él ya tiene, ¿sí? Entonces, ese es nuestro problema, digámoslo así, que nosotros no podemos crear un objeto que no combine con los otros objetos que ya tenemos. Nuestra fábrica tiene que ser, vamos a suponer que nosotros ahora querramos, en vez de persona, que yo les diga, del ejemplo que teníamos que ayer, bueno, vamos ahora a tener una clase libro que herede de persona. Pues ustedes me van a decir, maestra, ¿qué le pasa? O sea, a lo mejor el nombre sí sea el mismo, ¿no? O sea, también el libro tiene un nombre, pero no sería nombre, sería título, ¿sí?
Es un título el que tiene, pero bueno, vamos a suponer que ahí, pero un libro tiene edad. Ahora sí, tiene una fecha en la que fue impreso, pero un libro no tiene una edad, no puede decir, ay, mi libro tiene 5 años, o ya cumplió, vamos a decirlo así, sus 5 años. No, o sea, puede tener una fecha de impresión y de edición, pero no tiene una edad. Entonces, si vemos ahí la lógica, o sea, yo no puedo combinar que ahorita tengo mi diagrama o mi programa que me crea personas con ahora ese mismo diagrama ponerle ahora que cree libros o muebles o no sé qué más tenemos en el TEC, o salones o laboratorios, cuando son cosas. Entonces, siempre hay que checar eso cuando vamos a hacer nosotros una familia de objetos. Sobre todo porque como vimos ayer, bueno, tenemos en este caso a UML y UML al final nosotros hacemos el diseño. UML nos ayuda con lo que vendría a ser la sintaxis, cómo hacer un diagrama, pero no nos ayuda a lo que es a diseñar realmente. ¿Quién es el que piensa cómo va a resolver ese problema? Nosotros, ¿sí? UML viene siendo una herramienta solamente. Muy bien, entonces, una vez que ya quedó entendido que necesitamos esta familia de objetos, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, además, no queremos cambiar el código existente al añadir al programa nuevos productos o familias de productos. Los comerciantes de muebles actualizan sus catálogos muy a menudo y debemos evitar tener que cambiar el código principal cada vez que esto ocurra. No hay que tal si a nuestro fabricante se le ocurre ahora sillas de plástico, ¿no? O sillas de patio, vamos a decirlo así, para terrazas, para exteriores se llama. Imagínense tener que volver a reescribir el programa para que nosotros pudiéramos agregarle ahora esa funcionalidad. Pues no, ya no sería correcto, ¿sí? Entonces, por eso es de que mejor requeriríamos tener un patrón de diseño. Bueno, ¿cuál sería nuestra solución? Bueno, la solución es que lo primero que sugiere el patrón Abstract Factory es que declaremos de forma explícita interfaces para cada producto diferente de la familia de productos. Por ejemplo, vamos a tener sofá o mesilla. Ya, inclusive si ustedes ya lo piensan como diseñadores, empezamos a ver que empezamos a dividir. Ay, ¿qué clases tendría? ¿Qué clases posibles son las que yo puedo tener en mi diagrama? Y eso es lo que actualmente tenemos que pensar, ¿sí? Tenemos que ir pensando ya. Ustedes van a ser ya programadores, entonces ahora en el momento en que yo empiece a leer el problema que ya se está planteando, voy a tener una clase que sea silla, otra que sea sofá, otra que sea la mesa. Vamos a ver cómo los voy a ir dividiendo, ¿sí? Bueno, después podemos hacer que todas las variantes de los productos sigan esas interfaces. Por ejemplo, todas las variantes de silla pueden implementar la interfaz silla, así como todas las variantes de mesa pueden implementar la interfaz mesa y así sucesivamente. Bueno, aquí llegamos a un punto muy importante que me voy a detener, en el cual necesitamos primeramente entender qué es una interfaz. ¿Entendemos qué es una clase? Sí. Inclusive ayer hicimos un breve repaso. Dijimos que esa clase es como mi plantilla que me va a indicar qué objetos puedo crear, ¿sí?
Entonces, hasta ahí creo que ya no hay mayor problema, porque incluso lo utilizaron ustedes, lo venimos utilizando desde el, ¿cómo se llama? Lo venimos utilizando desde el curso de inducción. Pero, ¿qué es una interfaz? Así viene aquí la pregunta. Bueno, la interfaz es una colección de nombres de métodos sin incluir sus definiciones, que pueden ser añadidas a cualquier clase para proporcionarle comportamiento adicional no incluidos en los métodos propios o heredados. Voy a salirme tantito de aquí, porque eso sí no lo tengo. Ay, me sacó completamente. Nada más quería terminar la presentación, porque como no pueden ver la pizarra, entonces vamos a poner, ay, me puse aquí. Luego, bueno, está bien aquí. Muy bien. No recuerdo si quedó en una investigación, pero si no, lo volvemos a poner. Muy bien. Tenemos dos tipos de herencia, que es la simple y que es herencia simple y herencia múltiple. ¿Sí? De repente se van los textos. Ok. La herencia siempre se va a ver de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Es decir, miren, es más, aquí voy a hacer el diagrama que hicimos ayer. Ahí está, una clase, a ver, para que vean que aquí no es tan fácil, ¿sale? Pero vamos a representar nuestras clases tal como lo hemos hecho, sí, hasta ahorita. Ahí está, ese es nuestro cuadrado de la clase, ¿sí? Entonces, si a esto, aquí otra. Esta clase casi siempre me gusta darle en el salón, en el pintarrón, pero bueno, ok. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, es más, vamos a crear otra. Ahí está. Tengo estas clases, ¿sí? Si quieren la misma de las sillas, lo podemos hacer. Ahí está. Y esta clase va a heredar de esa y esta también. Vamos a decir que esta, la clase, que vamos a poner clase A. Ahí está. La clase A hereda a la clase B y a la clase C, como el diagrama que teníamos ayer, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí no hay mayor problema. Ustedes ya saben que en Java esto es posible. Se puede dar a través de la palabra reservada extends. Entonces no hay mayor problema. Pero ¿cuántos padres tiene la clase B? Uno solo, que en este caso es la clase A. Entonces, la herencia la vamos a medir o la vamos a cuantificar con lo que son los padres. La clase C también tiene un padre. Yo de la clase A puedo tener n hijos y sigue siendo herencia simple, ¿sí? Esto no va a cambiar. La herencia simple, ¿por qué? Porque es hacia arriba. Entonces, ¿cuántos tiene la clase C? Vamos a poner ahora la clase X, ¿sí? Y vamos a decir que la clase X también, que la clase C, mejor dicho, va a heredar de la clase X. ¿Cuántos padres tiene la clase C? Ah, ya tiene 2. ¿Se fijan? Ya va a heredar de la clase A y de la clase X la clase C. ¿Y qué creen? Esa ya es herencia múltiple, ¿sí? Es solamente para ejemplificar. La herencia simple está dada usualmente por Java, ¿sí?
Java sí me lo permite, pero la múltiple Java no me lo va a permitir. C++, porque C solito no es, sí me lo va a permitir como lenguaje de programación. Pero cuando hay herencia múltiple hay muchos problemas porque no sé de qué padre a lo mejor esté heredando qué características, ¿sí? Entonces, como no sé de qué padre, porque incluso yo pudiera tener en una herencia múltiple, pudiera tener otro padre y heredarle a la misma clase C. Y entonces, ¿de dónde viene qué atributo? ¿De dónde viene qué método? Pues no sé. Entonces, Java, al ver esos problemas que se tenían en C++, porque C++ es más viejito que Java y es el papá de Java, entonces, ¿qué dijeron? No, no vamos a permitir la herencia múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos problemas si permitimos eso. Ah, y entonces, ¿qué hizo? Voy a bajar un poquito aquí esto. ¿Qué hizo entonces Java para remediar que no hubiera esto? Porque algunos programadores dijeron, no, es que la herencia múltiple sí funciona, sí me sirve, porque yo puedo tener en una clase, a lo mejor en la clase A la funcionalidad y en la clase X la interfaz gráfica. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? Si nada más puedo heredar de uno. Entonces, lo que hizo Java para tratar de remediar un poquito eso fue crear, lo voy a poner hasta de otro color para que lo diferenciemos, fue crear lo que se conoce como interfaces, que para Java es interface. ¿Sí? Vamos a poner la interfase Y. Entonces sí, si es una interfase como no tiene la definición de los la programación de los métodos, la definición solamente tiene lo que se conoce como la firma de ese método, entonces sí, no hay problema. ¿Y cuántas interfaces puede tener? Le puedo yo preguntar a Java. Oye, Java, ¿cuántas interfaces yo pudiera tener? No, pues de interfaces las que tú quieras, ¿sí? Las que tú quieras, no hay problema por ello. Me lo volvió a cambiar. Ahí está. Entonces, ahí está. Y a lo mejor hasta eso lo leyeron en el diagrama de clases de UML. Poner Z. ¿Sí? ¿Cómo yo sé qué interfaz va con cuál? Lo sé precisamente porque también está con fila. Ay, no, no es, a ver, ahí está. Porque también está conectado a través de una flecha, pero va a ser con línea punteada. ¿Sí? Ay, y la flecha de perder. Y entonces, de esa manera, yo puedo decirle que está heredando, bueno, se puede considerar un tipo de herencia, nada más lo único que va a pasar con la interfaz es que me va a obligar, se pierde la flecha, pero aquí debe de ir flecha. Sí, porque sí le puse flecha, a ver, formato de forma, no quiero línea. Y debe de haber aquí una que me diga tipo de guión, tipo de remate, tipo inicial, no, acá, en tipo final. Y ya no me lo dio. Ahí está, tipo final de flecha, inclusive es así. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, de esa manera, es que yo puedo decirle, aquí la clase B sigue teniendo herencia simple,
Lo único que está pasando es de que está utilizando dos interfaces que no son clases, porque no. ¿Qué pasa con las interfaces? Las interfaces no se pueden instanciar, solamente se pueden heredar, bueno, y ni siquiera heredar porque utilizamos otra palabra. La clase B las puede utilizar. ¿A qué se está comprometiendo? Se está comprometiendo a que todo lo que yo tenga en una interfaz, yo lo deba de implementar. Es decir, debo de crear, si en la interfaz hay un método que se llame suma, por decir algo, que no tenga la aplicación, mínimo lo tengo que poner y tengo que hacer la implementación de la suma. A eso me obliga el utilizar una interfaz, ¿sí? Y la palabra reservada que vamos a utilizar ahí es la de implements, ¿sí? Fíjense, ¿cuál era la de herencia? Extends. Y la de interfaz es implements, ¿sí? Y yo tengo que saber que el implements lo puedo utilizar cuantas veces quiera. La de extends no, solamente una vez. Entonces, yo tengo que ser capaz de crear interfaces y también de crear clases que sí puedan ser heredadas y decidir a quién se las voy a heredar. Y tengo que ser capaz también de hacer interfaces que también me digan hacia dónde yo lo voy a llevar, ¿sí? Hacia dónde, qué es lo que yo quiero ahí en este caso estar heredando. Entonces, pues a eso me obligo cuando utilizo interfaces. Muy bien. Entonces, ya que vemos aquí precisamente esta parte, que ya supimos ahora sí, que tenemos como herencia simple, herencia múltiple y cómo Java empieza a fabricar este tipo de ayudas, porque son ayudas, no es otra cosa más que ayuda, a nuestros programas, ahora sí, a qué se cuando les estamos refiriendo, ¿sí? Ahora, los ojos, esta, el siguiente, ¿qué es lo que yo voy a tener? ¿Qué voy a tener en este caso? Fíjense, está representada la interfaz igual que una clase. Nada más que en vez de llamarse clase, que acabo de decir, que tiene la palabra reservada interface. Entonces, interface, que en este caso es share o silla, va a tener patas, ¿sí? Y va a decirte cuántos asientos, ¿sí? Y de aquí, entonces, voy a tener dos clases que la van a implementar, has legs y sit on, ¿sí? A ver, ayer inclusive no con el ejercicio que hicimos, si lo recuerdan, yo no tenía que poner has legs aquí abajo, ¿sí o no? Tenía implementada en la clase padre el método get nombre y set nombre, y lo tuve que implementar en las clases hijas, ¿no? ¿Ya se van empezando a dar cuenta de las diferencias? No lo tenía implementado. Pero como aquí le estoy diciendo que es una interfaz, aquí sí tengo que tenerlo implementado, ¿sí? Aquí sí voy a implementar los métodos de la interfase, los voy a implementar aquí en las hijas, ¿sí? Y siempre van a ir. Si es una interfaz, siempre van a ir. Vamos a suponer que no me interesa aquí ponerle, por decir esta, que no tiene patas. No me interesa en la moderna. No importa que yo no le ponga una funcionalidad, lo tengo que poner a fuerzas, ¿sí? A eso me
comprometo. Ese es el contrato que tienen las clases cuando implementan una interfaz. No lo vas a usar en esta clase, no me importa. Tú tienes que ponerlo en la clase. Si no, va a marcar error. ¿Sí? Eso que quede súper bien entendido y que, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En este caso, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya una vez que declaré esto en mi fábrica abstracta, la interfaz para las sillas, ahora necesito una interfaz con una lista de métodos de creación para todos los productos que son parte de la familia de productos. Por ejemplo, crear silla, crear sofá, crear mesa. Y estos métodos ya deben devolver productos abstractos representados por las interfaces que extrajimos previamente, que son la silla, el sofá y la mesa. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora? ¿Sí? Nuevamente, tenemos la interfaz, que en este caso es la fábrica de muebles, ¿sí? Y ya tengo crear la silla, crear la mesilla o la coffee table y crear el sofá, ¿sí? Y cada uno de los victorianos o modernos, ¿sí? Ahora ellos van a crear los propios. Y fíjense, nuevamente, tenemos interfaz, entonces van a heredar de la interfaz o lo van a implementar y forzosamente, ¿sí? Tenemos que colocar los métodos arriba de las variantes para cada variante independiente basada en la interfaz fábrica abstracta. Una fábrica es una clase que devuelve productos de un tipo. Puede crear objetos de quién? Silla moderna, sofá moderno y mesa moderna. ¿Sí? Muy bien, entonces el código cliente tiene que funcionar con fábricas y productos a través de sus respectivas interfaces abstractas. Esto nos permite cambiar el tipo de fábrica que pasamos al código cliente, así como la variante del producto que recibe el código cliente sin descomponer el propio código. ¿Qué pasa si ahora yo quiero crear otras cosas? Bueno, simplemente se lo voy a decir a la fábrica y ella, como es abstracta, solamente me va a decir, ok, tienes los mismos datos, agregas una clase y ya tienes este nuevo producto que ahora vas a poner, sin necesidad de cambiar todo, ¿no? Entonces, por eso está esta caricatura aquí, dice, dame una silla, tengo nombre, ¿sabes? Me da igual, todas las fábricas me parecen iguales, ¿no? Él no sabe, el cliente no sabe, solamente quiere una silla. Y el otro dice, pero pues, ¿qué tipo de silla, no? Pues no sé, todas las fábricas me parecen iguales, por eso le dice eso. Entonces, digamos que el cliente quiere una fábrica para producir una silla. El cliente no tiene que conocer la clase de la fábrica y tampoco importa el tipo de silla que obtiene. Ya sea un modelo moderno o victoriano o Art Deco, utilizando la interfaz abstracta silla. Con este sistema, lo único que sabe el cliente sobre la silla es que implementa de algún modo el método sentarse. Además, sea cual sea la variante de silla de vuelta, siempre combinará con el tipo de sofá o mesilla producido por el mismo objeto de fábrica. ¿Por qué? Bueno, porque él ya sabe hacia quién se está refiriendo, si hacia lo victoriano, hacia el moderno o hacia Art Deco. Bueno, queda otro punto por aclarar. Si el cliente solo está expuesto a las interfaces abstractas, ¿cómo creo los objetos de fábrica? Es decir, ya el objeto en sí.
Bueno, normalmente la aplicación crea un objeto de fábrica concreta en la etapa de inicialización. Justo antes, la aplicación debe seleccionar el tipo de fábrica dependiendo de la configuración o de los ajustes del entorno. Muy bien, ahora sí, ya viéndolo un poquito más concreto, vamos a decirlo así, ahora sí, tengo una fábrica con una clase que es Concrete Factory, por eso les decía que era importante que investigaran y viéramos los diagramas de clases, porque aquí ya estamos viendo un diagrama de clases como tal, ¿sí? Ya más grande. Inclusive ya tiene una interfaz, que en este caso pues es un Abstract Factory, ¿sí? Este es genérico. Entonces, tengo la fábrica concreta, se crea el producto A y el producto B. Esta, como va a tener una interfaz, ahora sí, va a crear también el producto A y el producto B. Si yo quiero otro objeto, entonces también va a heredar de esta fábrica, que es mi Abstract Factory, y va a tener acá, create producto A, create producto B. A ver, déjenme ver. Aquí yo creo que el lápiz sí se ve para que ustedes lo vean un poquito mejor. ¿Sí? Aquí está. Concrete Factory van a heredar. Este es mi cliente. O sea, mi cliente no sabe, en este caso, el cliente no sabe a quién se está refiriendo. Él solamente sabe que si se refiere a esta interfaz, entonces esta interfaz le va a regresar un producto. ¿Cuál es el producto que quiere? ¿Sí? Ah, pues no sé, yo nada más sé que quiero algo de ti. Quiero que me fabriques un producto. Tú aquí, interfaz, tú te vas a encargar de decir qué producto se va a crear a partir precisamente de esta parte. Si ya revisaron un poquito lo de UML, se han fijado que cuando tenemos este cuadradito con la esquina doblada, que se ve aquí, esta esquina doblada, a ver si lo cambiamos ahora a pluma, esta para señalar aquí, ahí está. Cuando precisamente tenemos esta esquina dobladita, nos indica que es una nota, ¿sí? En este caso, es una nota o una documentación aparte. ¿Por qué? Porque si yo elimino esta parte no pasa nada. Mi diagrama de clases sigue funcionando bien. Yo sigo teniendo un cliente y no hay problema, ¿sí? Pero esta me está dando la idea o me está ayudando a quien lea este diagrama a decir, ah, aquí está pasando algo. Me están ayudando con un tipo de documentación. En este caso, ¿cuál es? Que al momento de inicializar, yo le estoy diciendo, vuelvo nuevamente a la pluma, qué tipo de producto, que en este caso es A, es el que voy a resolver. Ah, entonces ese mensaje se manda a Abstract Factory y dice, ¿sabes qué? Me está pidiendo, el cliente me está pidiendo este. Create producto A. Ah, entonces ya lo manda a la fábrica concreta. De tipo 1 o de tipo 2. Le manda el mensaje, recuerden que en orientado a objetos todo es a través de mensajes, y le dice, créame el producto concreto A, ¿sí? Ah, ok, perfecto, te voy a crear el producto concreto. Aquí esto ya no son clases, estos ya son los productos, ¿sí? Estos ya son los objetos. Fíjense la esquina cómo está, ¿sí? Aquí ya son los objetos, pero puede ser que yo haya creado y aquí está mi producto A, ¿sí? Muy bien. Bueno, no creo que, vamos a ver. Bueno, vamos a dejarlo así sin nada. Ay, ya se fue hasta allá la anterior. Ah, no, sí, ya es la última. Ok.
Entonces, hasta aquí, no los quiero. ¿Alguna duda? Yo creo que con esto ya queda más claro qué es lo que tenemos que hacer en las fábricas abstractas, inclusive cómo se está utilizando ya cómo se están utilizando los patrones de diseño, ¿sí? No copié este. Ok. Bueno, otro ejemplo. Se los voy a poner porque sí es importante. Pensé que sí lo había puesto. Déjenme, se los pongo antes de cerrar este punto. Darnos unos 10 minutos porque vamos a hacerlo ahora en código. Déjenme ponerles aquí. Ahí está. ¿Para qué lo podría utilizar? ¿Sí? Este que acabamos de ver. ¿Para qué? Como, no sé, como que se les ocurriría. No, pues se oye bien, pero no sé en qué lo puedo aplicar. Déjenme les comparto esta pantalla. Ahí está. Aquí está. Muy bien, ¿sí la alcanzan a ver? Oh, espérense, se metió otra que no era. A ver, quiero esta. Ahí está. Aquí está. ¿Para qué? Sí, ahorita estamos hablando de lo multiplataforma y de lo móvil y de todo eso. Fíjense, ¿cómo es de que podríamos aplicar este patrón de diseño? Ah, bueno, la aplicación requiere botones y checkbox, ¿sí? Eso es lo que requiere la aplicación. Mi aplicación, la que yo vaya a hacer, no importa, porque al Abstract Factory no le importa lo que estemos haciendo. Ah, pero como yo quiero hacerlo multiplataforma, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer una interfaz que sea solamente fábricas de GUI o de GUI, porque algunos así le dicen. ¿Qué es el GUI? Eso no es otra cosa más que la interfaz gráfica, ¿sí? Pero en inglés. Son las siglas de interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Ah, bueno, voy a hacer una fábrica que me cree botones y checkbox, ¿sí? Ah, ¿de qué tipo? Pueden ser de Windows, ¿sí? Aquí, sí, la aplico. Quiero un botón de Mac porque el usuario ahorita está usando Mac. Ah, entonces la fábrica va a crear un botón, le va a decir, a ver, vamos con este para que se vea mejor. ¿Dónde está la pluma? Sí, la pluma. Entonces, la aplicación le va a decir a la interfaz, ¿sabes? Y el usuario está utilizando Mac. Ah, entonces, se va a venir aquí y me va a crear un botón de tipo Mac, ¿sí? No, pues que ahora el usuario ya cambió de sistema operativo y ahora quiere uno de Windows. Ah, ok, interfaz manda a llamar este de Windows. Se crea el botón de Windows, ¿sí? Aquí está. Y mi objeto botón se regresa a la aplicación. Si yo digo, no, es uno de Mac, ah, bueno, se crea el botón de Mac y me regresa un botón. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo, es más, de una vez, aquí, no puedo borrar todas las entradas? Bueno, lo voy a hacer así con este, pero lo voy a hacer blanco. ¿Qué pasaría si yo ahora quisiera agregarle un Linux? Lo voy a agregar acá arriba. Ahora, en vez de tener, qué mal pulso tengo. Yo ahora digo, bueno, es que ¿sabes qué? Ahora voy a tener un Linux Factory, porque ya también quiero. Ah, entonces, ¿qué hago? Fíjense, nada más tendría que agregar esta hacia la interfaz. Y ahora aquí voy a tener, disculpen mi letra, un Linux
Nada más le voy a poner la F, ya vamos a saber que va a ser la F de factory. Ahí está. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener aquí? Pues obviamente que voy a tener los mismos métodos que tengo acá, porque le estoy diciendo que va a depender de esto. Ah, otra cosa, si ustedes ya se fijaron, ayer como lo hicimos fue con private, con la palabra reservada, y ustedes a lo mejor me había pasado comentarles eso, déjenme ponerlo ahora con otro color, con amarillo. Aquí estos me están indicando la visibilidad, eso también se encuentra ahí en UML. Es que mucho depende del, de la herramienta case que estemos utilizando. Más quiere decir que es público, menos quiere decir que es privado, y la almohadilla o el gatito, como ustedes le digan, quiere decir que es protegido, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Entonces, pues aquí obviamente son públicos, entonces por eso aquí en Linux Factory también tendrían que ser públicos, ¿sí? Aquí voy a tener el Create Button que tengo acá. Ah, entonces al usuario le importó, no, al usuario no le importó, ya hice ahí un desbarajuste y medio. Pero bueno, ya saben que es el de Create. Déjenme borrarlo porque se ve medio feo. Ahí está. ¿Sí? Ustedes ya saben, entonces, que ahí que voy a llevar mi herramienta de, en este caso, mis métodos de Create Button y Create Checkbox, pero eso va a ser para Linux. Ahora me están pidiendo móviles para Android. ¿Puedo utilizar este mismo? Sí, lo puedo utilizar. Le puedo agregar otra clase y aquí, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que si ustedes se dan cuenta, la aplicación solamente se está comunicando ¿con quién? La aplicación solamente se está comunicando con la interfaz de fábrica de interfaces, vamos a decirlo así, o fábrica de botones y de checkbox. Solamente se conecta con ellas, no anda buscando qué clase le pueda resolver el problema. No. Solamente le mandan, yo quiero un botón. Ya nada más le pregunta a la interfase, ¿de qué tipo? De Linux, de Windows, de Mac, si ahí mismo tenemos móviles. O podría preguntarle, es para, aquí inclusive ya podríamos hacer dos divisiones. Una división de fábrica de móviles y otra división para fábrica de equipos de cómputo. Y ahí otra división, equipos de cómputo, para quien Windows, Mac, Linux, ¿no? Para móviles, aunque ahorita ya la mayoría usa Android, pero tendríamos también Android, iPhone y pues ya en menor escala, el de Windows. ¿Cuál es? Windows Mobile, pero ya no se llama así. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Entonces, ya tendríamos otras divisiones, pero la aplicación ya no se va a preocupar por eso. Esa es una de las ventajas que tenemos en los patrones de diseño, ¿sí? Este es el más utilizado, por eso es el que quise que viéramos en clase, aunque ustedes ya lo investigaron, pero es el que quise que viéramos en clases porque es el más utilizado en librerías y frameworks de interfaces gráficas, ¿sí? Como ahorita lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, con este patrón conseguimos desacoplar el sistema principal de secuenciación en sus objetos creados y de cómo estos se crean, ¿sí? Entonces, por eso es muy utilizado ¿cómo se llama? Este patrón de diseño que es el Apps Factory, porque precisamente nos ayuda a crear este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí, hasta aquí, bueno, es un poquito de teoría, pero creo que con inclusive con este patrón de diseño, ya ustedes al leer
los siguientes patrones de diseño ya se pueden dar una idea más clara de lo que puede hacer, ¿sí? Cada uno de ellos. A ver. Era para hoy, ¿no? A ver. No sé que yo me haya equivocado. Ah, no, es para dentro de 8 días. Lo de patrones de diseño. Para hoy es lo de UML, ¿sí? Pero, entonces, si no los han empezado a buscar, la verdad, discúlpenme, no he revisado, he tenido una semana. Pero, si ya ustedes empezaron a buscar y a leer, ya inclusive se pueden, los patrones de diseño pueden ayudar en el desarrollo de software. Ok. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? A ver. Hablen ahora o callen para siempre. Porque ya la siguiente semana, o no sé, a lo mejor hoy empezamos a cambiar. Ahora, ¿hicieron su hacer? Para ver qué podemos tomar de ahí. Y después, Es que se corta un poquito. Que si alcanzaron a hacer lo de ayer. ¿O no? Me quedé viendo la clase que ya se puede entrar. Ajá. Bueno, miren, ¿saben? Entonces, vamos unos 10 minutos porque yo también requiero ir creo que ya voy a terminar la clase de mi hijo también. Y vamos a hacer un ejemplo primero de interfaz para que ustedes vean cómo funciona, a diferencia de la clase, de las clases normales. Y ahorita entonces, y ya entramos a ver un ejemplito del patrón de diseño, pero ese sí es más larguito, ¿sí? Entonces, para que también vayan abriendo su NetBeans y vayamos trabajando sobre él. Ni modo, les dije, ya sé que a veces ustedes que no traen mucho la base, pero por eso damos esto de las clases extra, para que por lo menos sepan el término y ya cuando lo apliquemos, si no digan, ay, ¿a qué se refiere? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, déjenme nada más ver aquí un ejemplito de interfaces para hacer lo que ustedes entiendan ese concepto, porque lo vimos, no es igual verlo a ya programarlo. Y luego ya entonces vemos el ejemplo de la fábrica abstracta. Inclusive podríamos hacer uno como ese de los botones, pero nada más nos quedaríamos en pseudocódigo, porque no creo que hayan manejado lo de interfaz gráfica. Bueno, déjenme pensarle bien y ahorita le hacemos. Entonces son una 6, una 20, ¿sale? Una 20 regresamos para de la 1:20 a las 3 hacer interfaces y el diagrama de patrones de diseño para, bueno, aplicarlo ya a Java para que ustedes hagan otro patrón de diseño ya en código y con eso cerrar ya la unidad, ¿sí? Muy bien, entonces 1:20 ahorita nos vemos, ¿sabes? Voy a ponerle pausa a la grabación y luego ya